Ya ustedes, después de ese desayuno noticioso de Notirrumbos, el periódico impreso en la radio, vamos nosotros, por supuesto, a hablar de lo sucedido, lo de venir, 2024, elecciones. Siempre he dicho que lo último que se pierde en la vida es la esperanza, y de eso tenemos que estar claros. Vamos a hablar con Eustoquio Contreras. Con él vamos a hablar de lo sucedido el día de ayer. La decisión tomada y lo que venían diciendo muchos al estilo nicaragüense, eliminar tarjetas y dejar a muchos por fuera. Su percepción, ¿cuál es? Nos la va a decir en unos minutos. Presente nuestro invitado Eustoquio Contreras y vamos a darle la bienvenida, agradecerle que llegó como siempre puntual y hablar del día de ayer. ¿Qué lectura le da Eustoquio a la situación de ayer, donde una tarjeta fue bloqueada según desde el primer momento, fue imposible, le suspenden el derecho constitucional a una mujer como la doctora Corina y la dejan en blanco hasta las 12 de la noche sufriendo los que quieren, los que fueron el 22 de octubre por las primarias y los que quieren elegir. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación, permitirnos estar aquí, tu generosa presentación. Sí, bien bueno que hablas tú de lo ayer. Este es un proceso muy complicado porque tiene una caracterización del momento y ese contenido de la caracterización tiene una razón de ser, tiene fuente. ¿Cómo llegamos aquí? Aquí llegamos con una gran crisis institucional, una gran conflictividad política. El país casi se nos va institucionalmente de las manos. Aquí las cosas se están llevando por la vía de la fuerza o de los arreglos burocráticos entre partes. La ley, recordemos que en el mundo civilizado, en el mundo del derecho, la ley regula las conductas, es la que le pone el límite a los derechos y a los deberes de cada una de las personas naturales y jurídicas que hacemos vida en un país. Entonces, cuando la ley se debilita, la norma desaparece y las reglas civilizadas que establecen la equidad y la justicia ya no existen. Esa es la realidad que venimos transitando en los últimos tiempos, hasta el punto, para que no lo quiera creer, que desde el 2003 hasta hoy, el país se ha visto en la necesidad de montar muchas mesas de diálogo. ¿Por qué una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo de qué hacer con los grandes problemas del país? Bueno, por la debilidad institucional, porque el acuerdo de voluntades supera la fuerza de la ley. En el 2003, como el doctor Gaviria, expresidente de Colombia, se instaló aquella mesa y de ahí en adelante son mesas tras mesas y que todas han fracasado porque ni siquiera hay la voluntad de resolver las cosas y no hay una ley fuerte que regule los comportamientos. Bueno, ese es el marco jurídico y moral con que viene transitando la vida del país para llegar hasta lo que vimos ayer. ¿Qué vimos ayer? La conclusión de un proceso cargado de estrategia y de tácticas políticas, llevándose por delante, usando la fuerza, el más fuerte, va poniendo las cosas en su tablero como más le conviene. El país tendrá que preguntarse cuántas judicializaciones de partidos políticos han llegado en el campo del polo patriótico, de las fuerzas afines al oficialismo y a la oposición. ¿Cuántas organizaciones? 25 por lo menos, que le han quitado las siglas a unos dirigentes naturales y se los dan a otros. ¿Cuántas inhabilitaciones tenemos y por qué en Venezuela es el único país donde se da con esa frecuencia? Fíjate que ayer se concluye ¿qué es la preocupación? Si bien es cierto, hay muchas siglas postulando, por lo que te acabo de explicar, que son siglas judicializadas, otros tienen otros nombres más peyorativos.
pero realmente esos son siglas vacías de contenido de militancia. La militancia real, el cuerpo militante de todas esas organizaciones judicializadas, no están siguiendo los liderazgos impuestos. De lo que se desprende que la cantidad de siglas autorizadas para postular y la cantidad de postulados no nos habla de la legitimidad del proceso. Porque aquí lo que hay que precisar es que cuántos votos representan todos esos que se han postulado y cuántos votos representan los que no pudieron postular. Es ahí la esencia de la legitimidad del proceso con que arranca o que se encuentra el proceso en esta etapa que estamos hablando. Y no es un problema ideológico, porque así como 20 Venezuela y María Corina Machado, que representan la aprobación de un 80% del electorado venezolano, tampoco dejaron inscribir al Partido Comunista porque le quitaron las siglas, ni al Centro Popular Alternativo que postula al periodista y hombre de izquierda Manuel Isidro Molina. No dejaron inscribir a la profesora Elsa Castillo, a la doctora María Alejandra y muchos más que podríamos decir que postularon. Ahora, ¿por qué el sistema abre para que inscriban unas personas dentro de un calendario que para más señales de anormalidad no está registrado en la Gaceta Oficial del Consejo Nacional Electoral? Los pasos que implica el calendario electoral no están registrados. Yo no había visto un proceso tan anormal, tan llevado por la vía de la informalidad que este. Bueno, con esa realidad es que estamos viendo un hecho que es muy peligroso, que es el de la abstención, que al fin y al cabo es lo que se busca. No puede ser que en democracia quien tenga la fuerza esté preparando los procesos electorales para llevar las irregularidades a un nivel que desaliente la participación, que es la esencia de la democracia. Porque la participación electoral exige de una voluntad política de hacerlo o de no hacerlo. Por eso es que nosotros nos declaramos ahorita, porque los procesos electorales buscan efectos electorales a través del voto y buscan efectos políticos que lo produce también la manera de usar el voto. Por ahora nosotros en el movimiento Mi Venezuela, que es uno de los objetivos, que es animar la participación política, evitar la abstención política porque es muy peligrosa, dado el cuadro que nos ha dejado, que nos dejaron sin escoger, porque cuando se niega la posibilidad del ejercicio libre del derecho a postular, se está matando también el concepto de elección, porque tú no tienes entre quién escoger. Te están obligando a escoger a uno a otro. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que existe la posibilidad de que la gente se desanime. Y como sabemos que ese es el propósito, nosotros nos hemos declarado en alerta permanente y estamos construyendo una proposición de declararnos verdaderamente en desacuerdo con todo esto que está pasando. De allí que nosotros vamos a animar la votación con mucha fuerza bajo la figura de la resistencia electoral activa. Es decir, nuestro enemigo es la abstención y el objetivo de nosotros es la participación. Ahora, ¿cómo llamas tú a la gente a la participación si cuando llegue al acto de votar no tienes a quién elegir? Porque el candidato tuyo te lo han negado. Bueno, nosotros vamos a apelar a una regla que es de derecho difuso, de rango internacional, y que es de tácita aceptación, porque en todo escrutinio aparece en la casilla para anotar los votos nulos. Y el derecho comparado te habla de la fuerza que tiene el voto blanco en todos los sistemas electorales democráticos. Nosotros queremos decirte con que nos declaramos en resistencia electoral activa, mandando a la gente a que participe masivamente y se exprese a través del voto nulo, si es que esta carrera nos lleva a que el elector no tenga entre quién escoger, porque limitan
como ya terminó la postulación, definitivamente la capacidad de elegir entre varios candidatos. Terminó la postulación, pero todavía no está claro si todos esos candidatos que quedaron allí Es correcto. puedan participar, porque todavía queda a discreción del ente, que ya no sé si llamarlo elector, los que ocupan el cargo en el CNE, a decir si alguno de ellos que sientan que no está en el camino correcto también. Pero hay una violación flagrante de la Constitución. Vale. Hay una violación de los derechos humanos de los electores y los que no dejaron inscribirse también. Hay a donde acudir, ¿no? Los ciudadanos. No, esto es una lucha, esto es una lucha. O sea, no dejarlo en esas condiciones. No, pero es que esto está enterito. Aquí no hay ninguna bandera arreada. Todas están flameantes, porque estos son tableros que se están moviendo dentro de una lucha permanente. Y el gobierno está jugando muy duro porque ahora que ha logrado, con políticas fraudulentas, poner las cosas a su favor, porque no desconocerlo sería una inocentada política. Ahora está lidiando con el costo político que implica todo lo que ha hecho. Claro, porque esa gente a la cual ayer él decepcionó porque no les permitió el derecho que les corresponde, el derecho al voto, a elegir, no es que se le van a sumar a él. Sí, pero exactamente. El riesgo que nosotros vemos en esta jugada. Tampoco hay que dejar de ir a elegir. No. Esto está enterito. Esto está enterito. Y el drama de lo que se ha hecho consiste en que la votación que proyecta la candidatura oficialista es demasiado baja. El copete que tiene que bajar a la ventaja que el voto contestatario y de cambio lleva es demasiado alto. Y es demasiado lo que tiene que hacerse, y son muchas las cosas que como consecuencia le van a venir en contra. Bueno, que eso es una gran preocupación. Pero nosotros creemos que lo que sí debe mantenerse con mucha fuerza es la participación. No olvidemos que la abstención es un propósito que busca el gobierno. Por aquí dicen a través de nuestro Instagram, @Radio-Rumbo670, me dice Carlos Acosta 87. Saludo, Carlos, un fuerte abrazo, ánimo y rendirnos, como dicen por allí, jamás. Dice, muy buenos días, este gobierno no sale con votos. Tibisay Gámez dice, esperando a ver qué dice María Corina. La gente sigue confiando en María Corina. Y la gente, aunque ella no vaya a elegir, tendrá la última palabra. Porque esto es un problema político. Claro. Allá de la coyuntura electoral, este es un problema político que no se agota. Incluso puede agravarse el cuadro político en estas elecciones como que está ahora llevando. El que sale muy mal parado aquí, por ahí me han dicho que irá a sacar el voto de la nueva esposa, a lo mejor de sus familiares, es el señor Rosales. Dice por aquí Tibisay Gámez, esperando a ver qué dice María Corina. Y Mariluz dice, ya Diosdado lo había dicho, que el candidato de la oposición iba a ser Rosales. El gobierno manejó todo y el último en inscribirse fue Rosales. ¿Casualidad? Preguntan por aquí. Carlos Acosta dice, ya yo estoy decepcionado. No te decepciones, rendirse jamás. De todo y todo lo que ha sucedido, eso era lo que quería el régimen. Gilberto Romero dice, todo lo que comienza mal, termina mal. Ya sabemos para dónde vamos. Si esto pasa en las postulaciones, prepárense para los resultados. Yo no decreto. Dice el señor Lares Will, seguid el ejemplo que Barinas dio. JF dice, White nos cayó las 7 plagas de Egipto. Dicen por allí. El periodista Zapata te pregunta, ¿Eustoquio? Eres un político de gran experiencia. Ante lo sucedido ayer, donde el CNE inventaron procedimientos nicaragüenses, o imitaron, quiso decir, de nicaragüenses, ¿qué recomienda para que el elector no pierda la emoción de votar? Pedro Zapata. Nosotros podemos derrotar a Maduro con el voto en blanco y el voto nulo. Claro, porque si no saca el porcentaje que corresponde, el porcentaje, la elección queda. En primer lugar, no está negado por la ley
porque todos los instrumentos, todas las planillas de escrutinio en todos los procesos, en todos los tiempos, establecen la casilla para la cantidad de votos nulos. El voto en Venezuela es un derecho, no una obligación, y además el voto es secreto. De tal manera que estos tres elementos concurrentes, si mantenemos el ánimo de votar, no la abstención, porque aquí la abstención tampoco está recogida en la legislación vigente venezolana y sin embargo es invocada. Desde luego que está más estigmatizada que el voto nulo en blanco, porque se ha creído que el que en un proceso electoral no participa llamando a la abstención es porque quiere resolver las cosas de otra manera. Este planteamiento de nosotros de participar con el voto nulo tiene la ventaja que de entrada en su justificación estimula ir a votar, que es todo lo contrario a los que quieren jugar con la economía del voto. Y esto es muy importante porque hay una apreciación que puede ser equivocada, pero da para discutirla. El voto, la participación con el voto nulo se torna más importante porque María Corina Machado políticamente sigue siendo la gran electora. Porque uno de los problemas que tiene el gobierno es que la judicialización de los partidos del polo patriótico no le suman o le suman muy poco. Y la judicialización de los partidos de oposición le restan muy poco a María Corina, al liderazgo de María Corina. De tal manera que el gobierno no lo hizo porque no le queda otra las debilidades y la escasez de acompañantes que tiene. Pero no le ha sido un negocio si entendemos que tanto en el caso de los partidos del polo patriótico como de la oposición, cada vez que acomete una barbaridad de esta, exponiendo a la autonomía de los poderes, a la justicia y a la ley, eso representa un gran costo político. Yo diría que es más lo que tiene que pagar como costo político que lo que le corresponde cobrar en estas movidas del tablero. Entonces, ese gran elector, por eso te decía la entrada, claro, el escenario es cuántos votos representa esa cantidad de siglas políticas y de candidatos que ha promovido el gobierno. Y cuántos votos están bajo el liderazgo férreo de María Corina Machado. Ese es el capital político que se está moviendo. Ese es el escenario. Y esa es la esencia en la cual debe construirse la estrategia política sobre escenarios venideros. Dice por aquí, ¿y qué procede luego de la guerra sucia del gobierno? ¿Votar por quién? ¿Cómo voto? ¿Nulo? Claro. Están por aquí. Dice, vamos a abrir las líneas, Luis, o al corte. Vamos al corte. Te leo los mensajes. De Yanira dice, ¿y si es voto nulo, ese voto no lo agarraría el gobierno? Por favor, ¿pueden aclararme? Para que usted responda al regreso. Gilberto Romero pregunta, interesante las preguntas, de que el pueblo está claro, el elector. Gilberto Romero, ¿dónde están los dos rectores que no son del PSV? Bueno, una fue la primera que apoyó la judicialización de las tarjetas, que es la de el señor del Zulia, ¿no? Carolina Marín dice, 2021, buenos días. Aquí se aprecia que en nuestro país se sigue viviendo en un país de machistas, ni una sola mujer de candidata, mujeres al poder. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Gracias por tu planteamiento. Ya venimos. Vamos a hacer un corte publicitario de la estación y en breve regresamos con Eustoquio Contreras. Vamos a continuar, amigos. Tenemos por aquí muchísimos mensajes conversando con Eustoquio Contreras. El tema interesantísimo. Tienes unas preguntas por allí, Eustoquio. Me gustaría para que después le des respuesta y abrimos las líneas siempre dentro del marco del respeto. Mira, yo copié varias preguntas, pero una es muy interesante en el orden. Que si el gobierno podría tomarse para sí los votos que resulten nulos. Mira, ahí todo es posible. Pero la oposición va a participar para cuidar los votos nulos. No es necesario. Mira, yo no quería meterme en este avispero. Va a pasar. Tú me vas a obligar porque pero pasaría como el 3 de diciembre. Déjeme decirte una cosa. Ajá.
sin la inscripción de María Corina Machado como candidato, sin la inscripción de Manuel Isidro Molina, la profesora Elsa Castillo y María Alejandra, este torneo electoral no tiene oposición. Esto va a ser una especie de plebiscito, porque todas las siglas que pudieron postular y todos los candidatos, lo voy a decir serenamente, sin ninguna excepción, son hechuras de las maniobras del gobierno para que todos jueguen a favor de que Maduro gane. Ese es el punto de partida. Claro, eso no puede desalentarnos porque eso no es la primera vez que ocurre en Venezuela, pero tenemos ejemplos históricos muy importantes. Muy importantes tenemos. Ahora, no hay posibilidad. A nosotros lo que nos interesa es el ánimo popular, la masa en movimiento. Que ese 70% que no se siente expresado en las tarjetas seleccionadas para postular y candidatos postulados, los que no se sienten expresados en ese más del 70%, se prepare con malicia, sabroso, con energía, con picardía de la criolla, de la buena, de la venezolana, y entiende que no se va a salir con la suya quien quiera la abstención, y no se va a salir con la suya aquel que no permitiendo la libre postulación de candidatos deje sin libertad para escoger a quién hacer presidente. Por eso el planteamiento es perfecto. Ir a votar nulo.